¿Te imaginas poder anticiparte o predecir potenciales complicaciones de tu salud o la de tus seres queridos? ¿Te imaginas poder hacer un mejor monitoreo, control o prevención de tu salud? Pues déjame decirte que ya no tienes que seguir imaginándolo, porque te voy a presentar a Latidos Care, quien busca democratizar el cuidado de la salud, dándonos a todos acceso a una herramienta que permita que hagamos un mejor monitoreo, control, predicción y prevención de potenciales complicaciones de la salud. En Latidos Care tú puedes ingresar tus diagnósticos, tratamientos, resultados de laboratorio y vas a poder cargar archivos como informes de resonancia, tomografía, ecografía, entre otros. Olvídate de andar con tantos papeles a todos lados cuando quieras ir al médico. Toda esa información la vas a tener en tu celular y vas a tener acceso 24/7 en cualquier momento. Tú también vas a poder generar gráficas de monitoreo porque vas a poder interactuar con estos resultados y vas a poder ver en esa gráfica si estás yendo bien o no en el cuidado de tu salud. Y no solamente eso, vas a poder generar reportes predictivos con la inteligencia artificial de Latidos Care, donde se va a analizar toda la información que tú has ingresado previamente. De este modo te va a arrojar un reporte predictivo que te va a decir en qué probabilidad estás de desarrollar una complicación de tu salud, por qué estás en riesgo y qué podrías hacer para poder mejorar o eliminar este riesgo de tu salud. Y todo esto se lo puedes compartir a tu médico tratante y tu médico va a poder ver toda esta información con un solo clic. Nunca antes fue tan fácil ayudar a los pacientes a que hagan un mejor control, monitoreo y prevención de su salud. Por ello, yo te invito a que visites latidoscare.com y empieces a hacer un mejor cuidado de tu salud y la de tus seres queridos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Medicina Traducida. El día de hoy es un episodio especial porque tengo el honor y el gusto de contar con un muy buen amigo, el doctor Rommel Zambrano, médico especialista en gastroenterología y tiene una maestría en estudio de investigación clínica de enfermedades hepáticas. Hola, Rommel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ernesto, ¿qué tal? Es un gusto también y un placer estar contigo en esta transmisión para justamente dar información acerca de lo más relevante, tanto en que lo que compartimos, ¿no? En tu especialidad de reumatología y cómo esto se podría cruzar con la gastroenterología, especialmente con la hepatología. Excelente, excelente. Bueno, quiero empezar nuevamente dándote las gracias de verdad por tu tiempo. La verdad que aquí en Medicina Traducida hablamos mucho acerca de enfermedades autoinmunes y la relación que tienen con respecto al compromiso hepático y créeme que hay muchas preguntas que la comunidad tiene y que vamos a tratar de irles respondiendo a lo largo de esta transmisión. Muy bien. Bueno, empecemos por el principio, como se dice. El hígado es quizás uno de los órganos más nobles que tenemos en nuestro cuerpo, que cumple diversas funciones que ayudan a que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Y no solamente eso, también ayuda mucho y tiene un rol muy, pero muy importante en los medicamentos y o tratamientos que las personas necesitan para poder tratar las diferentes condiciones de salud, independientemente de que sea una enfermedad reumatológica, cardiológica, endocrinológica, etcétera, etcétera. Rommel, cuéntanos, ¿cuál es la función del hígado principalmente desde el punto de vista del cuidado de la salud? Muy bien, como muy bien has mencionado, el hígado es un órgano que es parte muy fundamental en el funcionamiento de los demás órganos. Y no solo eso, sino también a través de los medicamentos. Siempre tenemos en cuenta que el hígado también almacena no solo energía en base de glucógeno, también almacena vitaminas como la vitamina A, pero también tiene un rol importante y una función importante en la biotransformación, y este es un concepto claro y importante, en la biotransformación de medicamentos. Por ejemplo, mencionaste acerca de las enfermedades autoinmunes, la prednisona cuando llega al cuerpo es un profármaco. Gracias al hígado se vuelven prednisolona y este es el fármaco activo. Pero también no solo ayuda a biotransformar, a activar medicamentos, sino también nos ayuda a eliminarlos. Eliminarlos por vía tanto urinaria como por la vía biliar. Todo medicamento sale por un proceso, muy brevemente, es inactivado y adicionalmente eliminado por los colangiocitos hacia la vía biliar y esto es eliminado al intestino y esto desechado vía las heces, ¿no? Entonces ayuda tanto en la activación de los medicamentos como también a través de su eliminación. Perfecto. Bueno, creo que hay una pregunta que definitivamente van a poner acá en los comentarios y que te la pregunto. Doctor, usted acaba de decir que ayuda a la eliminación. ¿Y qué le podría decir a las personas a las que se le ha quitado la vesícula? ¿Están en riesgo o deberían estar tranquilos?
deberían estar totalmente tranquilos. Hay que recordar que la vesícula es es un órgano, es parte del hígado, pero que se ayuda básicamente a almacenar la bilis. ¿Para qué? Porque la bilis no solo es un medio para poder eliminar desechos, ¿ah? La bilis también nos ayuda a metabolizar o a digerir las grasas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando en el cuerpo hay grasa y tienes la vesícula, pues esta funciona adecuadamente para llevar la cantidad de bilis necesaria para poder digerir esos alimentos que son necesarios para poder nosotros, digamos que absorberlos, ¿no? Principalmente vitaminas liposolubles, etcétera. Entonces, no hay que preocuparnos si se nos retira por indicaciones estrictamente médicas la vesícula. Siempre está el hígado botando bilis, excretando bilis, y esto va a pasar como una cascada. Siempre les explico a los pacientes, ¿no? Si antes de tener la vesícula, por ejemplo, ¿no? No tenía ciertas complicaciones a comerse, pues, un pollo a la brasa o comidas copiosas con contenido alto de grasas, posterior a eso comienzan a presentar problemas comiendo de la misma manera. Y claro, yo les recuerdo que en ese momento ya no tienen vesícula, ya no hay una cantidad de bilis suficiente como para digerir todo eso. Siempre está en constante caída a través del hígado hacia el intestino la bilis, como una cascada. Y a veces esa cantidad es ínfima o es insuficiente para digerir todos los alimentos grasos en un momento determinado. Por eso ahí se les recomienda a los pacientes post-colecistectomía que tengan un cambio en el estilo de vida, principalmente en el consumo de grasas y otros productos que pueden generarnos molestias, teniendo en cuenta que ya no tenemos la misma cantidad de bilis para el momento de digestión, pero la bilis persiste y allí no hay ninguna complicación ni en la biotransformación, ni en la eliminación de los medicamentos a través de la bilis. Perfecto, perfecto. Es importante aclarar eso, amigos. Entonces, recuerden, si te han sacado la vesícula por indicación médica, tranquilo, tranquila. Sí, quizás, como dice el doctor Rommel Zambrano, hay que tener cuidado con la alimentación. Pero ahí nomás, no te preocupes que, doctor, usted me está recetando prednisona. Yo escuché que la vesícula ayuda en la eliminación de la prednisona. No voy a tomarlo. No, tranquilo nomás. Muy bien. Cuéntanos, Rommel, en tu experiencia, eh, ¿qué proporción de compromisos hepáticos ves en tu día a día en la consulta? ¿Y qué es lo que dice la literatura acerca de la población total? ¿Qué porcentaje de la misma tienen compromisos del hígado? Muy bien, excelente pregunta. Hay que recordar primero, y esto es importante, yo podría estar un poco sesgado porque yo trabajo actualmente en la unidad de hígado del Hospital Loaiza. Me van a llegar, evidentemente, mi consulta es 100% hígado, ¿no? Claro. Entonces puedo yo ver más problemas hepáticos, esto seguro. Pero si nos vamos a la literatura, problemas relacionados al hígado vendría a ser la cuarta causa después de enfermedades de reflujo, dispepsia y síndrome de intestino irritable. Y ahí siguen los problemas hepáticos. Y estos pueden representar no solo la cirrosis hepática, ¿ah? Puede representar el hígado graso, la esteatohepatitis alcohólica y otras complicaciones por infecciones, por ejemplo, que vayan directamente sobre el hígado. Es frecuente, sí, está en el top 5 de las consultas ambulatorias en gastroenterología y principalmente si estamos dentro de toda la consulta de hígado, seguro que el hígado graso por disfunción metabólica, que probablemente hablaremos más adelante, viene a ser la primera causa. Excelente, excelente. Y alineado a esto, Romer, cuéntanos, ¿cuáles podrían ser algunos de los síntomas que el paciente desde su casa, antes del laboratorio, el paciente puede identificar y hacerlo sospechar que podría estar en riesgo de que su hígado no esté funcionando bien o que ya se instauró una enfermedad hepática? ¿Se puede detectar de manera temprana o no se puede? No, sí, claro que sí se puede detectar de manera temprana, especialmente con algunos síntomas, que siguen siendo igualmente síntomas inespecíficos. Y a estos voy. Fatiga, cansancio, náuseas, un dolor a nivel del reborde costal derecho, lo que nosotros en medicina conocemos a través del hipocondrio derecho, y cambios en la coloración tanto de la orina o como también en la piel, que ya digamos es un término más avanzado, podrían ser inicios o sugerencias sintomatológicas de que algo mal está yendo en tu hígado. Pero, como siempre les recuerdo, no solo a los pacientes, sino a los médicos en formación, es que hay que buscar la causa.
Una enfermedad no aparece si no hay una causa identificada y es allí menester nuestro identificarla para poder asociar justamente estos síntomas con precisamente problemas hepáticos, ¿no? Recordemos que la fatiga y el cansancio pues suelen ser muy frecuentes en enfermedades autoinmunes, no solo a nivel hepático, sino a nivel reumatológico. Entonces tendríamos que buscar allí. ¿Hay una causa hepática que puede explicarme este síntoma inicial de problema hepático? Eso es allí nuestro trabajo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y cuéntame, ahora nos has comentado algunos síntomas tempranos, algunos ya no tan tempranos quizás, porque cuando ya una persona se pone amarilla es porque el hígado ya tiene un ratito ya con afectación. ¿Hay algunos síntomas de alarma o signos de alarma que si el paciente lo presenta así a la consulta o a la emergencia? Sí, totalmente. Y esos están relacionados a un término que manejamos bastante a nivel de patología, que son complicaciones de la hipertensión portal. Y si me permites, voy a explicar este concepto muy brevemente. Hay que recordar que la principal irrigación del hígado es a través de la vena porta. Es diferente a otros órganos donde la principal irrigación es arterial. Aquí en el hígado es principalmente venoso. ¿Por qué? Porque esta vena porta va a recoger todo el contenido venoso del sistema esplácnico, del sistema intestinal, y va a ir hacia el hígado para un poco detoxificar, limpiar todo esto absorbido a nivel del intestino y un poco filtrar. Y después de este filtrado pasa directamente a la vena suprahepática, vena cava inferior y al corazón y todo el sistema. Entonces, cuando en el hígado hay una lesión crónica en el tiempo, comienza a formar dentro del hígado fibrosis, como que una resistencia. Esto le hago recordar, por ejemplo, cuando uno se hace una herida, comienza a generar una cicatriz que hace que la piel ya no esté igual de elástica, sino que comienza a tensarse. Pasa lo mismo en Ujú. el hígado. Cuando hay una afectación crónica en el tiempo, comienza el hígado a ponerse duro. Y esto que se coloca duro, que se pone duro en esta situación, hace que todo el contenido de la vena porta tenga una resistencia, no llegue a pasar del todo con mayor facilidad como antes. Hay que imaginarnos que el hígado dentro es como una esponja, ¿sí? Una esponja uno lo irriga y todo se acumula de sangre y cuando uno aprieta la esponja sale todo el contenido, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos de una fibrosis o una cirrosis hepática, por ejemplo, se vuelve como una piedra pómez. Eso es una piedra porosa, ¿no? Que parece que entra agua, pero que es difícil. Que uno cuando quiere exprimirla, porque no la puedes exprimir, llega a retirar sangre de esa piedra pómez. Entonces, este aumento en la resistencia genera lo que nosotros conocemos como hipertensión portal. Ujú. Aumento de la presión de la vena porta debido a una resistencia en el hígado. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión portal? Son básicamente tres y un cuarto que por ahí podríamos asociar. Ascitis, es líquido dentro del abdomen. Si uno se hace ecografía y encuentra líquido, esto es ascitis. Hay que buscar la causa. Hay que buscar si esto es por hígado o por otras patologías. Después está las varices esofágicas. Esto solo es diagnosticado mediante una endoscopía. Después está la encefalopatía hepática, que es básicamente una alteración del estado de sensorio. Un paciente que comienza a decirte que se comporta diferente, cambia de humor muy fácilmente o cree estar en alguna otra situación de su vida pasada. Recuerda que está a lo mejor en la adolescencia, está de niño, o comienza tú a hablar básicamente con el paciente y el paciente te responde cualquier otra cosa, ¿no? Cosas incoherentes. Sí, un estado de confusión, de trastorno, que es evidenciable, digamos que son los signos de alarma de que aquí podría estar pasando un cuadro de la hipertensión portal, y ahí sí tendríamos que actuar muy rápidamente, porque estos sí son pendientes de recibir tratamiento de urgencia o si no de urgencia. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, alineado a eso, me gustaría que toquemos algunos tópicos especiales que son motivo de consulta muy, pero muy frecuente en los consultorios y en las transmisiones que hacemos en medicina traducida. Primer tópico especial, hígado graso. Rommel, cuéntanos de manera bastante sencilla de entender para toda nuestra comunidad qué es el hígado graso y hasta dónde puede llegar el hígado graso. Algunas personas
porque te lo cuento, me imagino que tú con mucha más razón debes haber escuchado esto. Algunas personas subestiman el hígado graso. Creen que es una pequeña capita de grasa, no pasa nada, no pasa nada, es grasita. Tengo grasa en mi barriga y no me pasa nada. ¿Qué le va a pasar si está en el hígado? Cuéntanos, ¿qué es el hígado graso y hasta dónde puede llegar las complicaciones del hígado graso? Claro, recuerdan que los síntomas eran muy inespecíficos, cansancio, fatiga, que casi pasan desapercibidos, pero ya puede haber allí un hígado graso. ¿Cómo definimos hígado graso? De manera muy sencilla, es grasa que está dentro del hígado y que no debería estar allí en cantidades, en exceso, que pueden generar lesión. Las dos primeras causas de hígado graso es alcohol y el sobrepeso u obesidad, que llamamos nosotros actualmente como disfunción metabólica, ¿sí? Alcohol y disfunción metabólica. De ahí le siguen otras causas como las hepatitis B, hepatitis C o problemas autoinmunes, que ya es un poco más raro dentro de la especialidad. Pero estas dos primeras causas son muy importantes. ¿Y esto es porque es importante detectarlo? Porque evidentemente si yo dejo de tomar alcohol, ese hígado graso se va a ir comenzando a retirar y tu hígado se va a remodelar, va a tener esta capacidad de limpieza de ese hígado graso. Dejando de tomar, que a veces uno puede decir, yo puedo decidir de la noche a la mañana dejar de tomar, pero a veces en ciertas personas no es tan sencillo, ¿verdad? Y también en el aspecto de la disfunción metabólica, si detectamos que el paciente tiene sobrepeso u obesidad y resistencia a la insulina, la indicación es hay que bajar de peso. Hay que bajar de peso, que eso también va a ir mejorando el hígado graso, lo va a ir desapareciendo y la inflamación que había gracias al hígado graso va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, quizás lo que te estamos entendiendo es que el hígado graso potencialmente es reversible. Es Totalmente, reversible y por lo que totalmente. te estoy entendiendo y lo que te estamos entendiendo todos los que estamos viendo el video, es relativamente, entre comillas, fácil. Básicamente hay que cambiar los estilos de vida, pero a veces cambiar los estilos de vida puede ser un poco difícil, perdón. Ok, interesante. El- También quisiera precisar algo, ¿no? El concepto que quizás muchos médicos tenemos o teníamos, que el hígado graso se limitaba a una capa de grasa. No, también hay grasa metida dentro del hígado. Dentro del hígado, dentro, ahí entre los sinusoides, entre las células del hígado, está esa grasa y dentro de esa grasa comienza a llamar a células inflamatorias y esto genera la inflamación. Perfecto, perfecto. Entonces, justamente alineado al siguiente punto sobre el hígado graso, que ya nos quedó claro qué es y las dos principales razones, no únicas, las dos principales que pueden hacer que se desarrolle hígado graso, es con respecto al tratamiento. ¿Existe, Rommel, algún medicamento que logre quitar la grasa del hígado? Te lo pongo de otra manera. Muchos pacientes que me llegan a la consulta, porque bueno, pacientes con artritis, con lupus, con Sjögren, con vasculitis, se les encuentra hígado graso y muchos pacientes me dicen, doctor, ¿sabe qué? Me recetaron vitamina E, me recetaron Epavionta y con eso me han dicho acá mi casero, mi vecina, que con eso mi hígado va a estar limpiecito en una semana. ¿Qué tanto de cierto hay sobre medicamentos, suplementos, vitaminas que limpien el hígado graso? Hoy, siendo mayo del 2025, existe un único medicamento que ha demostrado actuar sobre el hígado histológicamente, es decir, con muestras de biopsia del hígado, ha demostrado eliminar esa grasa que había antes del tratamiento. Y este medicamento se llama resmetirón. Esto ha sido aprobado el año pasado, publicado en el New England Journal of Medicine, pero este todavía tratamiento muy caro, estamos hablando de alrededor de 20,000, 30,000 dólares mensuales. Wow. Todavía no ha sido aprobado aquí en Perú y eso va a tardar, pero sí, sí, este es el único medicamento. Y allí, algunos otros hepatoprotectores, que son básicamente vitaminas o fosfolípidos, no ha demostrado en la actualidad, con ensayos clínicos aleatorizados, que haya habido alguna resolución del hígado graso sin antes cambiar la baja de peso y cambiar el hábito del patrón de consumo de alcohol. Es decir, yo puedo tomar el medicamento, pero si sigo tomando el alcohol como lo sigo tomando, seguro que no vas a mejorar el hígado graso. O puedo tomar yo mi Epavionta, o no sé si puedo mencionar marcas, pero bueno, digamos que el suplemento hepatoprotector, pero no bajo ni 1 kilogramo de peso, seguro que no está funcionando. Solo esto funciona si
bajas de peso o si estás en cero alcohol, en un grado de abstinencia total que genere que precisamente sea el bajo consumo de alcohol o el cero consumo de alcohol la causa de que estés mejorando del hígado graso. Ok, perfecto. Entonces, para redondear la idea, amigos, hasta el momento solamente hay un solo medicamento que aún no está disponible en la mayoría de los países, como comentó el doctor Rommel. Este medicamento es bastante costoso y en contraparte, lo que sí te va a ayudar si tienes hígado graso es cuidarte la alimentación, bajar de peso, evitar el alcohol o en todo caso cambiar el hábito del alcohol que estés desarrollando. Rommel, cuéntanos sobre el hígado graso. ¿Qué tan cierto o quizás es falso la recomendación de no tomar jugos de fruta o consumir fruta porque esto podría empeorar o no el hígado graso? Esto hay que ir viendo específicamente de qué tipo de fruta estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el jugo de papaya sin azúcar y solo con agua, pues te diría, no tiene un alto contenido calórico. Este es el concepto importante, porque si uno consume más kilocalorías al día, va a aumentar de peso, indudablemente. Pero, por ejemplo, el jugo de naranja, que aparentemente es inofensivo, tiene un buen contenido de kilocalorías, un buen contenido energético. Es casi para poder tener un vaso, es como si estuvieses exprimiendo casi tres naranjas, ¿no? Entonces, imagínate comer tres naranjas. Ya eso es mucha carga calórica que puede generar que estés aumentando de peso. No desaconsejo, evidentemente, el consumo de jugo de frutas, pero hay que buscar específicamente qué tipo de fruta estoy consumiendo para un tanto determinar la cantidad de kilocalorías. Y allí siempre mi recomendación va a estar, porque allí es donde se ha especializado o hay un estudio en particular, son los nutricionistas, son nuestros aliados para mejorar el estilo de vida y la dieta que es importante en este tipo de pacientes. Perfecto, perfecto. Y bueno, la pregunta que te hago a continuación es una duda mía, como médico. Yo alguna vez había leído o había escuchado, me parece que a también colegas tuyos y también nutricionistas, acerca de que el problema de las frutas o del jugo de fruta en el contexto del hígado graso tenía que ver con el tema de la fructosa y que esto podría dificultar la eliminación de la grasa o incrementar la cantidad de grasa del hígado. No sé, quizás yo entendí mal o me puedes quizás dar un poco de luz ahí. Sí, no, lo que pasa es que hay que entender esto fisiológicamente hablando. El Ujú. glucógeno es básicamente unión de glucosas. La fructosa tiene otro componente monosacárido que no es de fácil digestión por el cuerpo humano, ¿ah? Entonces lo que hace ahí es, como yo no lo puedo utilizar, pero es energía, yo tengo que guardarla. La manera en que guarda el cuerpo energía es a través de grasa. Por eso que hay personas que tienen más consistencia grasa y pues tienen menos frío porque tienen más energía. Recordemos que la energía se asocia a mayor producción de calor y por eso que no necesitan pues algún tipo de ayuda de abrigos, por ejemplo, ¿no? Entonces la fructosa, que ciertamente es más preponderante en ciertas frutas, genera que directamente eso no lo utilicemos directamente, sino que vaya a guardarse como grasa. Y si tenemos grasa nuevamente dentro del hígado, esto ya puede generarte inflamación, problemas a nivel hepático, que generen el tiempo fibrosis y desencadene en cirrosis hepática, siendo estas las primeras causas. ¿Ah? Antes, por ejemplo, te comento, en la unidad de hígado, teníamos nosotros que la primera causa de cirrosis hepática era pues las hepatitis virales, hepatitis B, hepatitis C, después seguía el alcohol. Actualmente esto ha cambiado, la epidemiología ha cambiado por diferentes factores. En la hepatitis B, por ejemplo, tenemos ya desde el 92, desde la década del 90, un esquema vacunacional, ¿sí? Esquema vacunacional, donde tenemos aquí la vacuna contra la hepatitis B, ha hecho que esta incidencia de pacientes con hepatitis B disminuya radicalmente. Tenemos actualmente tratamiento con curación del 99% de los pacientes contra la hepatitis C, un solo medicamento que lo puede tomar durante 3 meses y te curas de la hepatitis C.
Y en el alcohol sí ha habido algunas medidas a nivel de salud pública, aumentando el impuesto al alcohol, básicamente, o a los tragos de mayor porcentaje de alcohol, pero esto a pesar todavía, sigue todavía habiendo batallas internas, porque el lobby del alcohol es muy importante, ¿no? Pero ha subido una causa, que es lo que comentamos al inicio, que es el hígado graso por el sobrepeso. Y esto es directamente por esta pandemia silenciosa que se le conoce a la obesidad, ¿no? Al aumento de peso y al sobrepeso, que ha hecho que esta, que era hace muchos años atrás una cuarta o quinta causa de hepatopatías o de problemas hepáticos, llegue a ser ahora de las primeras causas, si no la primera en nuestra región, y que esto genere mayores problemas de salud asociados a esta causa, ¿no? Ok, perfecto. Y alineado a esto, las recomendaciones que tú nos das como especialista en hígado es bajar de peso. Uno, dos, alcohol, tratar de eliminarlo, en todo caso, reducirlo progresivamente hasta eliminarlo. Y tres, bueno, intuyo que la alimentación es muy importante. ¿Qué opina, o pregunta nuevamente mía como médico, qué opinión te merece el advenimiento de los agonistas de los receptores GLP-1, el famoso Saxenda, por ejemplo, que en Estados Unidos ha ayudado a que muchas personas bajen de peso? También tiene sus cositas por ahí, el efecto rebote y la pérdida de masa muscular. En reumatología le decimos la sarcopenia relativa. Pero más allá de eso, ¿ustedes recomiendan este tipo de intervenciones como gastroenterólogos a personas a los que se les hace muy difícil bajar de peso o quizás inclinarían la balanza para las operaciones de cirugía bariátrica, entre otras? Buena pregunta, y me vas a comprometer un poco acá. Hablemos del Saxenda, es el medicamento, es el liraglutide, ¿sí? Y el Ozempic, que es lo que se conoce acá, bueno, en Estados Unidos, es el semaglutide. En el Perú tenemos hoy, mayo 2025, liraglutide, el famoso Saxenda, ¿sí? Pero hay indicaciones. Las indicaciones para usar el liraglutide es el paciente que tiene sobrepeso u obesidad, pero que tiene resistencia a la insulina. Esto es muy clave, la resistencia a la insulina. ¿Por qué es clave la resistencia a la insulina? Diferentes estudios demuestran que el hígado graso con la resistencia a la insulina, los dos juntos en el tiempo tienen más probabilidad de desarrollar cirrosis hepática. Los Wow. dos juntos. Puedes tener un hígado graso y no tener resistencia a la insulina, lo que conocemos como la obesidad metabólicamente saludable. Este es un término que estamos ya dejándolo porque digamos que hablar de saludable o no en un problema metabólico es un poco controvertido, pero digamos que si no hay resistencia a la insulina, digamos que el paciente con hígado graso y sobrepeso u obesidad tiene tiempo para ir bajando de peso. Nutricionista, ejercicios, y si no hay alguna ayuda o vemos que no hay alguna mejoría, podríamos optar por tratamientos endoscópicos o tratamientos quirúrgicos, ¿sí? No antes, sí, tratar de con medicamentos básicamente anorexigénicos, estos medicamentos que te quitan el apetito, te pueden ayudar un poco a bajar de peso. Pero digamos que tengo un tiempo, tengo un chance, más o menos, 6 meses, un año, podría esperar a que el paciente vaya bajando poco a poco digamos que de peso. Pero en ese paciente que tiene hígado graso, sobrepeso u obesidad y tiene resistencia a la insulina, estoy a contrarreloj. Tengo que hacer que baje inmediatamente de peso. Ponerlo también en nutrición, evidentemente sí, con un buen nutricionista que le haga el seguimiento oportuno y veamos una baja importante de peso que podría ser entre 1 a 2 kilos por mes, que es el objetivo. ¿Y esto por qué? Porque los diferentes estudios, tanto con liraglutide, semaglutide o algún otro fármaco, han demostrado que el efecto histológico se gana cuando bajas el 10% del peso actual. Es decir, si usted paciente, por ejemplo, le dicen hoy, mayo 2025, con 90 kilos, tiene hígado graso, para mejorar ese hígado graso tiene que bajar el 10% de 90, aproximadamente 9 kilos. Con eso seguro, con el inicio de esa pérdida de peso, seguro va a ir habiendo mejorías, tanto a nivel histológico, bioquímico y clínico también, ¿no? Entonces, ¿por qué si usamos el liraglutide? Porque el liraglutide tiene no solo un efecto directo sobre la resistencia a la insulina, sino que adicionalmente es un anorexigénico.
te va a quitar el apetito. Y entonces ahí tenemos el detalle, ¿no? Al final, ¿el liraglutide me ayudó por ser más acción en la resistencia a la insulina o más porque me ayudó a bajar de peso? Bueno, no lo Mm, sabemos. Quizás a lo mejor la ayuda de ambos genere que hayas bajado, pero seguro que la baja de peso es lo que ayudó a que esa resistencia, perdón, ese hígado graso haya disminuido y haya mejorado. Entonces sí, para nosotros es beneficioso. ¿Cuánto tiempo? Esto es importante. La vez pasada estábamos, porque lo utilizamos, ¿ah? Lo utilizamos en la práctica clínica. Los medicamentos como el liraglutide que se usaban ya para, por ejemplo, diabetes, se dieron cuenta que si el paciente, por ejemplo, ¿no? En la ecografía veías algunas nodulaciones, no han sido estudiadas en el tiempo. Si tu paciente tiene de 1 a 3 años del consumo del liraglutide o estando bajo el liraglutide, tiene más probabilidades de desarrollar cáncer de tiroides. Y esto ha sido un metaanálisis que probablemente te lo comparta después de esta comunicación. Así que hay que tener cuidado. Primero veamos bien que tu paciente no tenga nada a nivel de la tiroides y una ecografía, una evaluación bioquímica es importante antes de iniciar este tratamiento. Primero que tenga resistencia a la insulina, después veamos la parte de la tiroides, todo está bien, perfecto. Podría ser candidato para uso de liraglutide si es que primero con nutrición no hemos alcanzado el objetivo. Siempre primero nutrición, porque es muy cierto lo que comentas. Cuando yo te retiro el medicamento, tú vas a tener el mismo apetito previo al tratamiento y puede claro. haber un efecto rebote. Entonces, este tratamiento que usualmente lo damos, básicamente en mi práctica clínica, entre 6 meses a un año, tengo el tiempo suficiente que con asesoría nutricional junto con el medicamento puedo hacer ese cambio de estilo de vida. Así que cuando en el momento yo te retire el medicamento, porque no me voy a más de un año ni a 3 años, que es el punto de corte donde ha habido riesgo a cáncer de tiroides, por ejemplo, Ujú. entonces, ¿sabes qué? Allí, si ya conseguí que tu estilo de vida cambie, perfecto, te retiro el medicamento al año, pero mínimo 6 meses, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante revisar bien la parte imagenológica de la tiroides, porque en el tiempo, nuevamente, este metaanálisis demostró que si tu paciente tenía nódulos no muy bien estudiados, en el tiempo, con 1 a 3 años bajo liraglutide, es probable que el paciente desarrolle más cáncer de tiroides, ¿no? Ok, bueno, en verdad, este es un punto bien importante, ¿ah? Yo creo que se puede sacar varias semblanzas de lo que acabas de decir. Lo primero, que el medicamento tiene que ser indicado bajo prescripción médica, porque es muy probable que va a empezar a salir por mercados negros el medicamento. Así que amigos, no se dejen engañar o no se dejen enamorar por la idea de que me va a hacer bajar de peso. Sí, probablemente te deje bajar de peso, pero si no cambias tus estilos de alimentación, vas a volver a tener el problema de la obesidad o sobrepeso. Lo segundo, tienen que estudiarte la tiroides, como ya nos dijo Rommel, porque si tienes alguna patología, nódulos especialmente, y no están bien estudiados, corres riesgo que el medicamento puede incrementar, todo es probabilidad, puede incrementar el riesgo de desarrollo de cáncer de tiroides. Creo que es bien importante lo que acabas de comentar. Y creo que está listo para el clip de la transmisión. Perfecto, perfecto. Ahora, me gustaría profundizar o comentar acerca de algo ya un poquito más de mi especialidad de la reumatología. Nosotros tenemos diferentes medicamentos que nos ayudan a controlar la actividad de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, que el patrón de síntomas más usual es el dolor articular, no únicamente el dolor articular, pero el dolor articular es lo más frecuente y lo más llamativo, lo más aparatoso. Nosotros en diferentes estudios, en diferentes ensayos clínicos, guías de práctica clínica, hemos estudiado y hemos aprendido que la mejor primera opción para tratar a un paciente con artritis reumatoide es el metrotexato. El metrotexato está a la cabeza de la mejor primera opción para empezar el tratamiento. Pero muchos pacientes aquí en las redes y en las consultas siempre tienen temor porque han asociado metrotexato, cirrosis hepática. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Es mito? ¿Es verdad? ¿O es una verdad a medias?
es una verdad a medias. Y ahora te explico por qué. Porque siempre ha sido una pregunta muy recurrente en estudios de hígado. ¿Ah? Hay ya 2 estudios poblacionales con no solo cientos, sino decenas de miles de pacientes usando metotrexate, ¿ah? Haciendo el seguimiento desde la toma del metotrexate hasta la finalización o hasta el punto de corte del seguimiento en este estudio, y se han dado cuenta que sí, hay pacientes que tienen más probabilidades de hacer un daño hepático, pero acá hay un sesgo. ¿Quiénes eran estos pacientes? Eran estos pacientes que tenían sobrepeso u obesidad, diabetes, resistencia a la insulina. Entonces, lo que comentan los colegas en este estudio es que probablemente sea este sesgo más el hígado graso por disfunción metabólica el que esté generando esta mayor probabilidad de que el paciente tenga una cirrosis hepática o una fibrosis avanzada. Porque hay pacientes sin estos 3 factores de riesgo que usan metotrexate. Evidentemente, en los primeros meses puede haber una elevación de enzimas, pero tranquilo, que la elevación de enzimas hepáticas sola no indica gravedad de nada. Hay que recordarlo bien. Puede estar alterado. Nos dice, uy, hay una noxa, hay una injuria, hay una lesión en el hígado, pero hay que buscarla. Pero no es que me diga que si tengo 700, 800, es más grave que el paciente que tiene 120, 130. No, quizás ambos sean igual de graves, pero hay que detectar la causa. Es en estos pacientes que no tenían los factores de riesgo que no desarrollaron ni siquiera una fibrosis significativa, una fibrosis avanzada. Entonces, yo recomendaría que antes de iniciar el medicamento del metotrexate, identifiquemos probables injurias o probables lesiones o causas de lesiones hepáticas. Y quizás, no digo retrasemos el inicio del tratamiento, porque si esto ayuda más a mejorar la calidad de vida, los síntomas, es importante iniciar ya el tratamiento, pero sí hacer un seguimiento estricto de este tipo de pacientes y buscando la causa del daño hepático en este tipo de pacientes, comenzar a tratarlo, a mejorarla. Y con eso probablemente disminuya sus probabilidades, ¿no? Que más parece estar relacionados a los factores de disfunción metabólica que estrictamente ligados al propio medicamento. Ok, excelente, excelente. Y justo, mira, te comento, yo siempre le digo a todos mis pacientes y también a las personas que nos ven en este espacio o en las otras redes, que la importancia del monitoreo, al menos yo, bueno, algo que aprendí en mi formación como especialista, es que yo hoy le inicio, o si no, hoy tengo la intención de iniciarle metotrexato a un paciente. Antes de empezarle metotrexato, como mínimo, aparte de otros exámenes, le tomo un perfil hepático, porque necesito saber cómo voy a empezar. Listo. Si veo alteración, yo ya le pido una ecografía hepática y lo mando con el gastroenterólogo para que él ya haga lo que tiene que hacer, ¿no? Le tomo, inicia tratamiento y en un mes lo vuelvo a citar con sus nuevos exámenes de perfil hepático. Veo que todo está bien, próximo mes nuevamente, además de los otros exámenes, ojo, PSG, PCR, hemograma, lo que vemos los reumatólogos. Pero estoy ahí siguiéndole el monitoreo del hígado, porque gradualmente se le puede ir subiendo la dosis. Y yo siempre le digo esto a mis pacientes y creo que coincide mucho con lo que acabas de decir. Si hubiera una elevación de las enzimas hepáticas, yo digo a mis pacientes tranquilos, porque en el peor de los casos te voy a retirar el medicamento y esas enzimas van a normalizar. El problema está, amigos, cuando ustedes reciben el medicamento y se desaparecen 6 meses, un año, y siguen tomando, tomando, o lo toman mal también. El metotrexato se toma una vez a la semana. Hay pacientes que por alguna razón lo toman diario. Obviamente, mayor exposición y mayor riesgo de complicaciones del hígado. Entonces, es importante lo que dice el doctor Rommel acerca del monitoreo y la evaluación antes y durante el tratamiento para de este modo poder disminuir la probabilidad de potenciales complicaciones sobre el hígado. Y el mito de metotrexato es sinónimo de cirrosis hepática, creo que ya quedó claro que no. Hay factores en el medio que podrían explicar por qué algunas personas, porque no son todos, algunas personas terminan desarrollando complicaciones hepáticas. Rommel, ¿tú recomendarías que junto con los exámenes de monitoreo del hígado al paciente se le tenga que tomar una ecografía hepática? Y si es así, ¿cada cuánto tiempo tú recomendarías que se le haga ese tipo de estudio?
Una muy buena pregunta. Está perfecto esta medida mensual porque hay que recordar que este medicamento, el metotrexate, puede tener estas variaciones en las enzimas hepáticas en los primeros 3 a 6 meses. 15 a 20%, que tampoco es un porcentaje despreciable. Uno de 5 pacientes te va a hacer este problema. Y el término que comentaste es particularmente correcto, que es cuando yo retiro el medicamento, pues esta elevación de transaminasas disminuye. El término que nosotros manejamos es el DILI, que es un término en inglés que, si lo traducimos, es injuria hepática por medicamentos. Todo medicamento que genere alguna elevación de las transaminasas y hayamos detectado que este es el problema, pues esto se denomina como DILI y tranquilos que yo retirando el medicamento, esta elevación disminuye. Entonces, en esta época de la información, pues a veces no tienes todo en la cabeza, sino hay que saber dónde buscar. Actualmente ya no es, si tienes todo a nivel de la información en tu cabeza, no es tanto el objetivo, sino es saber dónde buscar. Y tenemos una herramienta que probablemente nos estén mirando profesionales de la salud y que recomiendo utilizar, que se llama Libertox. Libertox es como Livertox. Ujú. Es una página libre de acceso donde uno coloca el medicamento para ver las probabilidades de que sea este el medicamento que esté reaccionando en tu cuerpo. Porque no es que le vamos a echar la culpa a todo medicamento. Ya hay Claro, estudios, infinidad de estudios, donde hay ciertos medicamentos tienen un comportamiento. Algunos te elevan transaminasas, TGO o TGP. Algunos no, te elevan fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa. Pero este perfil de elevación ya está descrito en Libertox. Así que yo animo a buscarlo allí, ¿no? Entonces, una vez que tú sabes que el medicamento es el que genera la elevación, perfecto. Cada mes, en los primeros 3 meses, perfil hepático. Una ecografía, diría al inicio del tratamiento, para ver que no hay algún factor de obstrucción, si no tiene la paciente cálculos en la vesícula y que en el tiempo genere que comience a ponerse amarilla, ¿no? Ictericia. Si no hay en la primera ecografía ningún cambio, no hay vesícula con cálculos, no hay cálculos dentro de un conducto biliar que llamamos colédoco, tranquilos que ya está, no va a pasar. Si se eleva la bilirrubina o se pone uno amarillo, probablemente no esté relacionado a la vesícula, sino que esté relacionado al medicamento. Busco en el Libertox, esto es frecuente con este medicamento. Si la respuesta es sí, tranquilos, retiro el medicamento y veo cómo bajan las enzimas. Pero este seguimiento de las enzimas hepáticas, una vez al mes, cada 3 meses, perdón, una vez al mes los primeros 3 meses y después un seguimiento cada 3 meses. Estudio de imágenes, básicamente el que le comento, ¿no? La ecografía, no hacer una ecografía cada 6 meses o al año. Aquí sí me permitiré un poco dar una opinión acerca de la ecografía. La ecografía es bastante operador dependiente y lamentablemente esto es así. Yo sí no haría un seguimiento más que en la primera para que me diga, esto no es tan difícil de encontrar, ¿ah? Cálculos con vesículas no lo hay, ya está, perfecto. Y con ese dato yo me quedo. Pero de ahí hacer un seguimiento de la ecografía para que evalúe el hígado en particular, pues prefiero yo evaluarlo con otro mecanismo u otra herramienta que se llama la elastografía hepática. La elastografía hepática tiene como fundamento también el ultrasonido, de manera muy sencilla. Dispara el ultrasonido, va directo ujú, al hígado, regresa al transductor y me dice qué tan elástico o no está el hígado. ¿Recuerdan esta analogía? El hígado es como una esponja que cuando se pone duro parece una piedra pome. Entonces, si yo veo que la elasticidad es como de una esponja, digo, bueno, tu hígado está bien, tranquilo, no pasa nada. Pero si la elasticidad es equiparable como a una piedra pome, cuidado que tenemos allí ciertos problemas y hay que tratar de buscar cuál es la causa. ¿Y cada cuánto, diría yo? No hay un seguimiento determinado para este tipo de pacientes, pero si el tratamiento es de larga data, diría una vez al año una elastografía o uno cada 2 años la elastografía, estaría bien como para ir viendo qué tanto problema puede generar. Puede generar el medicamento. El problema, no. Recordemos que son pocos los medicamentos que generan un daño crónico en el tiempo. La mayoría son agudos, 3 a 6 meses, elevación y después baja, mientras se va normalizando toda la dosis.
yo no esperaría yo que en los 6 meses al año de la elastografía comience a aumentar por culpa de medicamento. No, 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 eso no pasa. Pero sí me ayuda a qué? A controlar los otros factores de riesgo. A lo mejor, y esto nos comentarás también, Ernesto, quizás durante el tratamiento comienzan a tener pues elevación del peso, no sé si también producto de la medicación, pero me hace ver mejor un control, la elastografía sobre el tipo de elasticidad del hígado, ¿sí? Creo que este valor es mucho más, un poco más exacto, ¿ah? Tampoco es, digamos que Claro. el prueba de oro. Es un poco más exacto que una ecografía donde me diga bordes listos, el tamaño, el hígado si está más hiperecogénico, que esto es indicación de hígado graso, o si está menos hipoecogénico. Creo que esta información que te puede dar la ecografía podría ser mejor complementada con la elastografía hepática. Perfecto, excelente, me queda claro. Y así, pregunta chiquitita nomás. ¿Cualquier médico general o especialista podemos indicarle la electrografía o ustedes la indican como gastroenterólogos? Es una muy buena pregunta. La elastografía, pues te diré, hace un tiempo, cuando llegó acá a Perú, esto es año 2015-2016, era exclusivo de los gastroenterólogos o gastroenterólogos que estén con alguna afinidad a estudios de enfermedades hepáticas, la indicación, ¿no? Porque se estimaba que probablemente tenía mejor acuciosidad. Viendo en el tiempo, ya con los diferentes estudios que hay, la elastografía viene a ser una herramienta que la puede solicitar diferente tipo de personal médico, pero también no solo a solicitarla, sino que pueden aprender a usarla, porque realmente no es tan complicado de usar. Lo importante es, como toda herramienta diagnóstica, la interpretación, saber hasta qué punto ese resultado es justo para el paciente en la justa medida que tú necesitas para tu diagnóstico global. Es decir, que esté hecho por Pepito o por Juancito, da lo mismo si es que tú no has interpretado este valor en el contexto del paciente. Y mucho menos si tú no sabes por qué se debe o por qué lo pediste, peor aún. Esto va a ser probablemente un dato que te va a estar mareando y que te va a confundir un poco. Entonces, esto se puede realizar. Yo animo a que la mayoría de colegas también comiencen a realizarlo y que lo junten a su práctica clínica, porque nuevamente no es tan difícil y diferentes estudios también nos marcan, ¿ah? Que hagas 100 disparos bien medidos comparados a un experto, ya estás capacitado. Incluso me animo a decir que he visto algún estudio en un reporte en un resumen de algún congreso donde se referían 20 medidas muy parecidas al experto, eres un experto haciendo la elastografía. El detalle es la interpretación. El detalle siempre es ver cuánta es la medida de este significado del resultado, cómo va a encajar dentro de tu rompecabezas diagnóstica. Creo que eso es lo más importante al final. Y como te comentaba al inicio, bueno, ahí está mi correo también porque hacemos esta capacitación también para que colegas, más colegas, médico, cirujano, internista, gastroenterólogo, comiencen a realizar la elastografía. Pero estos talleres que nosotros realizamos no solo es que vas a hacer la elastografía y vas a tener la práctica, sino que también te vamos a orientar en la interpretación, que es lo más importante al final. Al final lo más importante es que sepas interpretar el resultado y, mucho más importante, buscar la causa. Encontrar esa causa para que ese resultado para ti te dé alguna idea o te dé algún sentido dentro dentro de tu trabajo diagnóstico. Excelente, excelente. Es un excelente aporte, lo voy a tener en cuenta. Quizás ya sea que yo lo indique y mandárselo al gastroenterólogo para que lo lea y analice el caso de manera global, o si es que yo lo interpreto, obviamente, previamente habiéndome capacitado. Eh,
Rommel, si bien es cierto, hemos comentado acerca del metrotexato, que es quizás uno de los medicamentos que más dudas o temores le puede dar a los pacientes desde el punto de vista de reumatología más que todo. Me imagino que otros especialistas tendrán sus medicamentos también. Pero el metrotexato no es el único medicamento, tenemos otros, por ejemplo, la sulfasalacina, leflunomida, ciclosporina, medicamentos biológicos, y entre ellos también tenemos los corticoides. Quizás me gustaría hacer un pequeño doble clic bastante corto y conciso acerca de los corticoides y ¿da riesgo de hígado graso? Por como tal el corticoide, no porque te haga subir de peso, pero eso también hay que tenerlo en cuenta, no es que el corticoide te haga subir 40 kilos de peso, no, pero el corticoide como tal, la prednisona, dexametasona, metilprednisolona, ¿tiene un impacto negativo sobre el hígado? Directamente para generarte de por sí el solo medicamento algún daño o hígado graso, pues no. No. Esto está más marcado a que el paciente suba de peso. Y allí se explicará, como comentas muy bien, si es culpa, si le echas culpa al corticoide o le echas culpa al estilo de vida, da lo mismo, pero el corticoide, como tal, no hay un efecto directo sobre el hígado para formar grasa de la nada. Ok, excelente, excelente. Bueno, también te iba a preguntar, pero ya lo hemos tocado ya al inicio acerca de el impacto que tiene la obesidad y el alcohol en, en los problemas hepáticos, entre ellos el hígado graso, pero ya nos quedó bastante claro el rol que desempeña la obesidad y el alcohol. Me gustaría, ya para ir terminando la transmisión, Rommel, que nos comentes cuáles serían los mejores tips o recomendaciones que tú podrías compartir a la comunidad para el cuidado del hígado. ¿Cuáles tú crees que serían los sine qua non? O sea, sí, los que sí o sí tienen que aplicar o tener en cuenta las personas para tener un mejor control del hígado. Bueno, las recomendaciones que diría desde mi punto de vista y lo que veo frecuentemente es hacer un buen tamizaje de las etiologías del hígado. Es decir, revisar cuál es mi patrón de consumo de alcohol, porque hay patrones de consumo, el bebedor pesado, el intenso y el de bajo riesgo, en cuál de esas estoy yo, porque evidentemente alguno de ellas van a tener mayor riesgo a tener hígado graso, esteatohepatitis, cirrosis hepática o cáncer de hígado. Después es ver si es que estoy en mi peso, ¿no? Mi estilo de vida, ver si tengo resistencia a la insulina. Si no estoy, bueno, soy una persona muy mayor y no estoy vacunado contra la hepatitis B, ir al puesto de salud, ir a los centros de salud y exigir la vacunación, 3 dosis y uno está protegido porque uno nunca sabe en qué momento puede tener algún factor de riesgo para adquisición de vacunación de hepatitis B, principalmente operaciones, transmisión sexual, etcétera y etcétera. Pero si no estás vacunado contra la hepatitis B y hay vacuna gratuita en el Perú, pues hay que vacunarnos y últimamente no comenzar a tomar medicamentos porque recordemos, medicamentos así sin prescripción médica, porque nuevamente los medicamentos pueden generarte algún grado de daño muy leve a nivel del hígado, sí. Entonces, ¿puedo yo comprar en la farmacia como si fuese un caramelo y tomarlos con la seguridad que no me va a generar nada? No. Para eso están las prescripciones médicas, para ver si necesitas ese medicamento y hacer un control. Porque a veces tomamos varios medicamentos, o incluso los propios pacientes, ¿no? Cuando uno les pregunta qué está tomando, ni recuerdan qué cosa están tomando y es una pastilla que toman diariamente, por ejemplo. Imagínate a alguien va a la farmacia, compra unas pastillas, se toma y no sabe cuál tomó. Por ejemplo, en ese paciente que yo veo que se le elevó las transaminasas y no sabe qué se tomó, yo cómo sé qué medicamento entro o coloco dentro del Libertox para saber si esa alteración hepática es producto de. Por eso, no automedicarse, ir donde el médico y tener una receta y con ello comprar el medicamento y tener un control posterior, eso seguro. Entonces, para resumir, ver el patrón de consumo de alcohol, estar en nuestro peso y evitar la resistencia a la insulina, vacunarnos contra la hepatitis B y no automedicarse. Creo que estos 4 puntos son importantes para mantener una buena salud hepática. Excelente. Y bueno, nuevamente haciendo doble clic en la parte de la obesidad, porque estoy un 98% seguro, Rommel, que alguien aquí en los comentarios va a hacer esta pregunta, y así que mejor nos adelantamos. A ver, Doctor, usted acaba de comentar que
si yo peso 90 kilos, idealmente debería perder el 10% para poder empezar a ver resultados favorables con respecto a mi hígado graso. Doctor, pero yo mido 1,90, no tengo sobrepeso, obesidad, ¿también tendría que bajar esos 10 kilos? Excelente pregunta. Yo le diría, mira, en tu caso, el IMC, que ciertamente el índice de masa corporal no es una buena medida para evaluar esto, en los pacientes en el cual el IMC estamos dentro del rango, ¿no? Si hacemos 90 en 1,90, puedes estar entre el 20 a 25 como resultado. Allí tendríamos que trabajar el porcentaje de grasa y ese Ah, ok. porcentaje de grasa disminuirlo. Y ahí está la función del nutricionista, que con una máquina de bioimpedancia va a determinarte cuánto porcentaje de grasa no deberías tener por encima del 30%. Menos del 30% es más saludable, menos del 20% ideal, pero aquí ya tus objetivos no es el índice de masa corporal. En tu caso, tu objetivo es grasa corporal. Es igual los pacientes o las personas que van y hacen, pues, fisicoculturismo, comienzan a ganar masa muscular, que eso está bien. Allí también la medición no es con el índice de masa corporal, ¿ah? Ahí la medición es Claro. con el porcentaje de grasa. Y eso lo va a determinar con mucha mayor acuciosidad el nutricionista, eso seguro. Perfecto. Entonces, para redondear la idea, amigos, tú puedes estar delgado, pero eso no significa que no tengas mayor proporción de grasa que la que deberías tener para tu género, edad y estatura. Entonces, el hecho de estar delgado no te excluye al 100% de que corras riesgo de desarrollar hígado graso. Entonces, tienes que pasar una evaluación con un médico gastroenterólogo que tenga mayor inclinación o afinidad con al estudio del hígado, y también una evaluación que muy probablemente los colegas te van a mandar con un nutricionista. Y justamente hablando de eso, Rommel, cuéntanos, ¿dónde te pueden conectar las personas que estén interesadas, que quisieran pasar una consulta personalizada contigo, ya sea de manera presencial o virtual? Sí, bueno, yo actualmente atiendo en Lima, ¿sí? O me pueden encontrar en el Hospital Loaiza, pero de preferencia también a nivel particular y para esto podrían contactarme al número telefónico que está pasando, que se los hago recordar, es el Ujú. 947-115-432. A ese número me escriben y previa coordinación coordinamos el lugar para poder atenderlos, que principalmente es a nivel de Jesús María, ¿no? Esta es una clínica que se llama gastrohepática y allí me pueden también encontrar. O si no, directamente al correo, ¿no? Que está mi nombre, rommel-334 @hotmail.com y podremos hacer esta orientación, por ejemplo, si quieren aprender a hacer elastografía o si adicionalmente quieren alguna cita también virtual, podemos ayudarlos de esa manera. Perfecto. Justamente ahí quería preguntarte, ¿haces teleconsultas? Porque aquí nos ven personas de diferentes países, nos ven personas de México, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil. Entonces, sí existe la posibilidad que los puedas atender, previa coordinación, por supuesto, de manera virtual. Sí, claro que sí. Esto nos ponemos de acuerdo en el uso horario también y ya está. Tranquilamente podemos hacer las teleconsultas. Excelente. Bueno, Rommel, quiero nuevamente agradecerte. En verdad, la conversación ha sido muy, pero muy enriquecedora. Para mí también, porque en realidad yo sé que hemos hablado de manera muy sencilla para que nos entiendan todas las personas que nos ven, pero a mí me has permitido aprender algunas cosas que no las tenía muy bien mapeadas, especialmente la pepita que yo me llevo, que como médico, que me llevo es el tema de la sacenda y el tema de las tiroides. Esa sí no me la sabía, pero bueno, estamos aquí para aprender. Te agradezco mucho, Rommel, y quizás podamos contar contigo para una futura transmisión donde podamos hablar de algún tema en particular o quizás, dependiendo de cómo vayan las preguntas aquí en los comentarios, quizás podríamos considerar, previa coordinación, por supuesto, contigo, una transmisión en vivo para que quizás te pueda responder algunas preguntas que tengan los usuarios durante la transmisión. Sí, si ha quedado en el aire, nos hagan saber en sus comentarios o si este video está bien likeado, ¿no? Para ver que hay esta necesidad, podríamos juntarnos, sí. Y nuevamente agradecerte por la invitación y ya será tiempo también de que dejemos la virtualidad y nos veamos presencialmente en algún momento. Y nada, es siempre bueno volver a escucharte, a verte y nada, muy agradecido por esta invitación. Excelente, Rommel.
Bueno amigos, nos vemos en un próximo episodio. Espero que les sea de mucha utilidad. No se olviden suscribirse, dejar su comentario. Ahí tienen acá abajo, durante casi toda la transmisión han salido los datos del doctor Rommel Zambrano, médico especialista en gastroenterología, con formación en una maestría en investigación clínica del hígado. Así que nos vemos en un próximo episodio, amigos. Nos vemos, Rommel, cuídate. Chao, cuídate, nos vemos. ¿Olvidaste tus medicamentos? Buenas tardes. ¿Recuerda qué medicamentos tomo para su artritis reumatoide? No, doctor, no me acuerdo. Fíjate, ¿te acuerdas qué medicina tomo para mi artritis? ¿Te cuesta recordar detalles de tu tratamiento? Con Latidoscare mantén el registro detallado de tu tratamiento. Tener tus detalles médicos al alcance de tus manos es más fácil. Visita Latidoscare y mejora el cuidado de tu salud.